Colombia y en la zona del país en la que me encuentro, el eje cafetero colombiano, el trabajo infantil es una realidad actual e histórica. No obstante, se trata de una realidad que tiene distintos matices. Uno de esos matices corresponde al trabajo rural llevado a cabo por niños y niñas en el contexto doméstico productivo. Ayudar con las labores del hogar, con los oficios propios del ámbito familiar, suele ser para los niños una actividad cotidiana. Realizar, bajo la supervisión de sus padres, labores domésticas relacionadas con el arreglo de la casa, con la preparación de alimentos, con el cuidado de otros niños y adultos mayores, entre lo más reconocido, es una práctica común que se suma a su participación en actividades agroproductivas. Aquí, en la región cafetera de Colombia, es muy frecuente que niños y niñas, hijos de pequeños productores de café en época de cosecha, participen en las labores de recolección del grano. Igualmente, a lo largo del año también apoyan a sus padres en otros quehaceres rutinarios, como la alimentación de animales, alimentación de pollos, gallinas, peces, cerdos, entre otras especies animales. Labores realizadas en su tiempo libre, al ser su actividad principal, es decir, aquella a la que le dedica mayor parte del tiempo, estar en la escuela o el colegio, cursando los programas de educación básica y secundaria. En este contexto, la vinculación temprana de los niños y niñas a las actividades agroproductivas ha de ser entendido como una de las formas de reproducir la propia cultura agropecuaria. Desde pequeños, al lado de sus padres y abuelos, los niños en la práctica adquieren los saberes y conocimientos asociados a la producción agropecuaria, actividad productiva que en conjunción con otras actividades no agrícolas brinda a las familias el sustento económico requerido para su reproducción social. En esta línea, el trabajo agropecuario infantil contribuye a preparar para la vida, brinda a los niños, futuros jóvenes y adultos rurales los conocimientos y habilidades requeridos para dar continuidad a la vida rural de base agropecuaria. De igual manera, este tipo de trabajo rural que compromete a los niños y las niñas contribuye a generar identidad, identificarse con el modo rural de vida, con las faenas agropecuarias cotidianas, con el uso y la protección de los recursos naturales, entre otros elementos, contribuye tempranamente a definir quién se es, a reconocer el papel del rol social de las comunidades campesinas, así como a recrear los lazos con el contexto rural. Aquí quiero citar el testimonio de un joven de aproximadamente 13 años que entrevisté hace un tiempo atrás en el marco de una investigación sobre inmigración, campo-ciudad. Él decía más o menos esto: yo, como joven nacido y criado en el campo, tengo ventajas sobre cualquier joven de la ciudad. Así yo no tenga la oportunidad de estudiar, de convertirme en médico, ingeniero o abogado. Por ejemplo, yo ya me puedo defender en la vida porque desde pequeño aprendí a sembrar y a trabajar la tierra. Es decir, porque yo ya soy agricultor. Decía, si no me va bien en la ciudad, en cualquier momento me regreso al campo a hacer lo que yo ya sé hacer. En ese escenario podríamos decir que este tipo de trabajo infantil, refiriéndome a ese que al realizarse no compromete la integridad de los niños, su permanencia en el sistema escolar ni su salud física y mental, es una práctica intergeneracional a partir de la cual los mayores comparten a los niños y jóvenes en el seno de las familias y las comunidades parte de la cultura agropecuaria que vivencian, más otros valores asociados a la vida en contextos rurales. Vale considerar que este proceso de socialización en un contexto de vida rural y agropecuario, los roles de género también se reproducen. Las prácticas sociales fundadas en la división sexual del trabajo suelen persistir, recreando un escenario en el que las tareas asignadas a las niñas se asocian a las actividades reproductivas y las asignadas a los niños a las actividades productivas. Mientras en su tiempo libre las niñas acompañan a sus madres y abuelas en la realización de actividades domésticas y de cuidado, los niños, bajo la tutela de sus padres y abuelos, asumen tareas agroproductivas. También vale decir que esta tendencia, a pesar de su predominancia, ha venido variando en función de la constitución de familias monoparentales, en donde son las mujeres quienes asumen la jefatura del hogar. En este caso, la incursión temprana de niñas en el ámbito productivo al ser hijas de productoras agropecuarias suele ser mucho más frecuente, circunstancia que ha contribuido a desdibujar un tanto la división sexual del trabajo, hecho al que también aporta la intervención institucional con perspectiva de género. En el entorno regional, la institucionalidad cafetera,
mediante programas y proyectos liderados por extensionistas vinculados a los comités municipales de cafeteros, han contribuido a que los niños y jóvenes rurales, visto como los futuros productores de café vía relevo generacional, se vinculen tempranamente a las labores productivas sin distinción de género. En este caso, la familiarización de las niñas y los niños con la producción principalmente cafetera es impulsada por la propia institucionalidad rural como una estrategia para la continuidad del negocio cafetero. Impulso que se hace interviniendo tanto en el ámbito familiar como en el escolar mediante programas como el denominado Escuela y Café. Este programa, Escuela y Café, apunta a que los niños y las niñas que acuden a las escuelas públicas rurales adquieran capacidades para la producción y el manejo del café, producto del cual dependen económicamente sus familias, sin que llegue a ser la única actividad económica familiar. La formación se apoya en la puesta en marcha de proyectos productivos supervisados, establecidos tanto en la escuela como en los predios familiares, hecho que da cuenta de que impulsar y favorecer el trabajo infantil y adolescente rural, visto como una estrategia para la reproducción de la cultura rural y agropecuaria, pueden ser acciones planeadas, ¿verdad?, emprendidas por la institucionalidad pública y gremial, tipo de trabajo que en ningún momento compromete la integralidad de esos niños, de esas niñas y jóvenes rurales. Bueno, vale decir que otra forma de trabajo infantil que también se presenta en la región es la vinculada a la producción minera. Menores de edad, principalmente hombres, siguiendo la tradición familiar y reproduciendo la cultura transmitida, igual que la cafetera, de generación en generación, dedican parte o la totalidad de su tiempo a la extracción de oro. En este caso, en los municipios rurales de Caldas, en donde se extrae este metal, menores entre 3 y 17 años trabajan legalmente en las minas con permisos previamente pactados con las autoridades municipales, sus familias y los empleadores, mientras otro grupo lo hace sin dicha autorización. Los menores que se vinculan a esta actividad lo hacen para contribuir al sustento familiar o como vía para obtener sus propios ingresos, ganando con ello cierta autonomía. Ante esta posibilidad, es decir, poder trabajar tempranamente, muchos de estos jóvenes abandonan la escuela al ver la escolarización como un camino que retrasa su entrada al mercado laboral, pues como ellos mismos dicen, para ser minero, al igual que sus padres, no necesitan acreditar ningún grado académico. Cuando este es el caso, el trabajo de los menores en las minas suele ir acompañado de la deserción escolar, asunto al que se sume, así, trate de esconderse la explotación infantil. Ejercer labores sin contar con el equipo de protección requerido, recibir muchas veces sueldos menores al que se le paga un adulto, trabajar en jornadas extendidas por encima de las reglamentarias, así como exponerse a los riesgos asociados al trabajo en aluviones o socavones, hace parte de dicha explotación. Para terminar, podría concluirse que el trabajo infantil en contextos rurales presenta múltiples matices. Matices que oscilan entre el trabajo infantil como medio de aprendizaje y reproducción de la cultura rural, el trabajo infantil como medida de subsistencia bajo condiciones familiares de pobreza y el trabajo infantil como opción brindada por el medio local de vida, trabajo que puede realizarse bajo condiciones concertadas de protección al menor o bajo condiciones de ilegalidad y explotación. Ahora sí, bueno, nos encontramos hoy, 21 de agosto del 2021, en la zona rural de Manizales, ¿verdad?, específicamente en la vereda Pueblo Hondo, y dentro de Pueblo Hondo en la finca Casa Grande, ¿verdad? Y de aquí, de la finca, nos acompaña Alexander Castañeda, campesino, líder social, líder campesino, quien hoy nos va a compartir su visión acerca de eso que reconocemos como el trabajo rural infantil. Alex, muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartirnos tus impresiones desde esa vivencia de lo rural. Muchas gracias a ustedes. Yo soy partidario de que el trabajo infantil rural ha ido cambiando muchísimo, precisamente por esa manera como se ha ido satanizando desde la protección de los menores, Vale. procurando evitar el tema de la explotación. Se ha visto gradualmente afectado también el hecho de generar relevo generacional. Los nuevos pobladores rurales
ese afán de darles oportunidades, de que tengan una carrera, de que incluso dicho por los abuelos que a mi niño no le toque como me tocó a mí, y resulta de que a muchos de nosotros nos tocó aprender a labrar la tierra, pero empezamos a hacerlo con amor. Sí. Nosotros desde niños aprendimos que la leche no era abrir la nevera y ahí estaba, no, hay que sacarle la leche a la vaca. Las vacas no dan leche, hay que sacarla. De hecho, las mismas hortalizas que nosotros consumimos y que últimamente están siendo tan valoradas en muchos lugares, también tienen un proceso, y es el proceso en el cual a uno de niño lo enseñaron a enamorarse de ese proceso. Sí. Yo soy de la teoría de que cuando uno es campesino, debe ser de esas profesiones en las que uno esté aquí mientras ame lo que hace. Así Mientras uno todavía se deje impresionar por el nacimiento de una nueva cría, por el florecer de una planta. Cuando esas cosas todavía a uno lo cautivan, vale la pena seguir acá. Entonces, más que hablar de explotación infantil, es enamorar a los niños y a los jóvenes de la ruralidad, de la producción campesina, de la producción de alimentos. Sí. Porque no sé, en últimas, si en época de crisis el campesino es visto como un héroe, porque a los niños de hace unos años les enseñaron que el campesino era una profesión poco digna, que trabajar en el campo era algo que no les iba a generar a ellos un buen futuro, Sí. mientras que cualquier cantidad de ciudadanos están yendo y volviendo. Porque tenemos que esperar una generación desgastada con una pensión que ya no conoce de las labores del campo para que venga a producir alimentos. Vale. Hay que enamorar de nuevo a los niños, pero es enamorarlos, no es explotarlos. Vale. Soy completamente partidario de que en ese afán de proteger al menor hemos ido sacándolos a una ciudad que no les está brindando tampoco muchas oportunidades. Porque es que Manizales es una ciudad universitaria. Manizales es una ciudad donde le da mucha facilidad a los muchachos para venir a estudiar y necesitamos profesionales en muchas áreas. Pero urgente necesitamos campesinos, productores de alimentos, pero como una profesión digna, como una profesión rentable. Vale. Alex, y en ese sentido, ¿cuál es, digamos, la función de eso que se reconoce como trabajo infantil? Bueno, a mí me parece que la función del niño en el campo está en el apoyo que él hace de las labores. El apoyo que puede radicar simplemente en ir a ayudar a colocar la semilla, Sí. en ir aprendiendo del proceso, en el paso a paso. No necesariamente en el niño que tiene que devengar un salario para llevar recursos a su casa, a su familia. No, es el niño que va a empezar a cultivar sus alimentos. Ya no es pensar tanto en el recurso económico, sino en lo que él va a producir para llevar a su casa. Y que esa es una labor que puede divinamente alternar con un proceso académico, que puede llevar una vida normal de niño. Pero para mí, los niños en la ruralidad también se están viendo muy afectados por todo este tema tecnológico. Vale. Ya no son los niños de corazón puro que mantenían pendientes también de los animales, de la casa, de apoyar labores en el cultivo en sus momentos de ocio, digámoslo de alguna manera, sino que a los niños se les cambió el chip por completo. Ahora es el tema tecnológico, este tema de la virtualidad sí que ha complicado mucho las cosas. Sí. Ya los niños estudiando de manera virtual no van a tener tiempo para nada. De hecho, me aterra saber que hay instituciones con un énfasis agropecuario, me refiero a instituciones educativas, Sí. rurales, en las que el niño debiera saber cosas muy básicas. Cosas como dentro de su proceso académico, cultivar una era de zanahoria, de cebolla, ¿no? Qué sé yo, de cualquier hortaliza, y llevarla a feliz término. Pero uno encuentra niños graduarse y pasar a la universidad sin saber cómo se produce una zanahoria, sin conocer la flor de una planta de cilantro. Entonces es preocupante. ¿Y a qué crees que se debe eso? Alex, que se está agotando esa posibilidad de aprendizaje que se le brinda a un niño en el contexto familiar. Bueno, yo creo que eso se debe en gran parte también a las condiciones en que la ruralidad se está llenando de habitantes rurales, más no de campesinos. La tenencia de la tierra juega un papel muy importante, porque muchos niños están llegando a la zona rural
pero solamente como cuidadores de fincas con su familia. Vale. Entonces es lo que en Colombia llamamos el agregado, la persona que cuida la finca. Sí. Entonces el niño se dedica a estudiar y el papá devenga su salario de cuidar una finca, de hacer las labores de la finca. Entonces se desvinculó por completo el niño del proceso. No es como esos propietarios de tierra que tienen sus niños y los han ido educando en el proceso y ellos se enamoran de esto. Entonces ahí puede haber algún relevo generacional. De lo contrario, vamos a empezar a ver cómo las nuevas generaciones van a ser propietarios de tierra, pero no van a saber qué hacer con ella. Listo.